En esta lección vamos a explorar cuáles son los dos puntos de partida para crear una campaña o un proyecto. Si trabajas con una marca, lo normal es que te van a pasar un brief. Un brief es el documento donde el cliente te cuenta todo sobre el producto, sobre el problema de negocio que tiene o la oportunidad que quiere aprovechar. También te va a explicar cómo es la audiencia a la que te vas a dirigir, las fechas, los mandatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos briefings como clientes o agencias puede haber en el mundo. Por tanto, cada uno tiene su forma de recoger toda esa información y pasarla al departamento de creatividad. En el caso de que no trabajes con un cliente y sea un proyecto personal tuyo, obviamente no vas a tener un brief, pero sí que sería bueno comenzar por algún lado. Yo suelo comenzar por analizar o buscar un contexto o un momento, algo que tenga que ver con la pasión que tengo, con lo que quiero hacer y aprovecharlo. Para contaros cómo trabajamos con briefs, os voy a contar una campaña y un brief en el que tuve la suerte de participar. Es la campaña de Dove, Real Beauty Sketches. Y el brief fue bastante interesante porque los clientes suelen tender a meter mucha información, lo cual está bien para tener cuanto más información y contexto mejor sobre la marca, el producto, el problema de negocio. Pero también hay que tener cuidado y no inundar de información para complicar demasiado el proceso creativo. Uno de los principios de la creatividad es la simplicidad. Y nuestro trabajo es simplificar problemas de negocio complicados y hacerlo de una forma que todo el mundo lo comprenda para conectar emocionalmente con las personas. En el caso de Dove, el brief fue bastante interesante, todo el proceso de hecho, porque cambiamos absolutamente todo el proceso del cliente para tener un resultado diferente. Siempre decimos, si sigues el mismo proceso, vas a acabar con el mismo resultado. Y en ese caso queríamos hacer una cosa muy especial. Lo primero que sucedió es que el cliente le pedimos que resumiera el brief en solo una línea. Muchas veces, siempre nosotros pedimos a nuestros creativos que resuman sus ideas en solo una línea. En este caso también se lo pedimos al cliente. Y lo interesante no es solo la línea, sino todo lo que queda fuera. Cómo simplificar para dar algo muy sencillo al creativo para que comience a trabajar. Y te lo voy a explicar con una metáfora, un triángulo. Piensa en un brief como un triángulo. Si la base está arriba y esa es toda la información que te van a ofrecer, que el resultado va a ser una mínima posibilidad porque tienes tanta información que va a ser complicado simplificar o buscar diferentes opciones o tener diferentes posibilidades. Vas a tener casi que encajar bolillos, casi que hacer un puzzle para presentar, para conseguir una idea. Mientras que si el brief es muy simple, la base está abajo y vas a tener muchas posibilidades. Es decir, a cuanto más complejo el brief, menos posibilidades. A cuanto más simple el brief, muchas más posibilidades de crear. Volviendo al brief de Dove, era simplemente una línea. Y esa línea estaba basado en un estudio que el cliente realizó y que concluyó diciendo que solo el 4% de las mujeres en el mundo se consideran bonitas. Entonces el brief fue eso, hacer algo para inspirar al 96% de mujeres que no se consideran bonitas. ¿Qué hacer? ¿Cómo inspirarlas para decir que son más bonitas de lo que ellas piensan? Ese fue el briefing. Un brief muy sencillo que nos dio infinidad de posibilidades. Hasta cambiamos nuestro proceso. Lo que hicimos internamente en la agencia fue briefar a muchísimos equipos con ese brief tan simple. Además, al ser el brief tan simple, no necesitas experiencia previa en trabajar con ese cliente, con ese producto. Es algo tan sencillo que cualquiera puede trabajar. Y esa sencillez del brief nos dio esa infinidad de ejecuciones. Y cuanta más cantidad, más calidad. La idea final fue gran parte como resultado de esa simplicidad del brief. O sea, que cuanto más simple el brief, tienes muchas más posibilidades que tus ideas sean mucho mejores. En el caso de Dove, el brief fue esta línea, algo tan sencillo como esto. Solo el 4% de las mujeres se sienten bonitas. Hacer algo para ayudar al 96% restante a sentirse igual de bonitas. La idea que surgió en base a ese brief sencillo que el cliente nos compartió fue Dove Real Beauty Sketches. La idea es muy sencilla.
Básicamente trajimos a un dibujante del FBI que se dedica a dibujar los retratos robots de los sospechosos. Y lo que hicimos es pedir que dibujase a una mujer describiéndose a sí misma. Detrás de una cortina esa mujer se describía y esta persona que no había visto nunca a la mujer dibujaba en base a su descripción. Después hacía lo mismo, pero esta vez en vez de esa mujer describiéndose a sí misma, era una persona que acababa de conocer a esa mujer. El mismo artista la retrataba y después se comparaba el retrato basado en la descripción de esa mujer y el retrato basado en la descripción de la otra persona que acaba de conocer a esa mujer. Esto lo tratamos como un experimento social. No sabíamos qué resultado iba a tener, pero al final fue lo que creíamos más o menos que sucedería. Básicamente, el retrato basado en la descripción de una mujer de sí misma y el otro retrato, el que era más fiel a la realidad, era el retrato basado en la descripción de la persona que acaba de conocer a la mujer. Porque esta idea está basada en un insight muy poderoso. Y el insight es que las mujeres, por desgracia, por toda la presión de la industria publicitaria y moda, son sus peores críticas. Si tú preguntas a una mujer, dime cosas que te gustan de tu cuerpo o de tu cara, te va a decir poquitas. Mientras que si preguntas a otra persona sobre esa mujer, te va a decir muchas más. Al fin y al cabo, lo que intentábamos, nuestro enemigo, es esa voz interna que toda la mujer tiene, que dice, no eres bonita, uy, estos ojos, uy, estas caderas, brazos, estas piernas. Eso es lo que intentamos, mostrar a las mujeres con este experimento basado en ese brief que el cliente nos dio tan sencillo, que las mujeres son más bonitas que lo que piensan. La campaña tuvo un éxito increíble a nivel global. Hubo medios de comunicación de todo el mundo que hablaron de ella. Se convirtió en el spot más visto de la historia en YouTube. Incluso las mujeres fueron invitadas a talk shows en programas de televisión americano para hablar de la campaña. Hubo parodias, hubo miles de artículos. Creo recordar que la campaña tuvo 180 millones de views y hasta el día de hoy muchos medios del sector la ponen entre algunas de las mejores campañas de la década y de la historia. Y todo gracias a tres cosas. Una, el brief tan simple del cliente. Dos, un insight verdadero que realmente conecta con las mujeres y dice algo verdad, te muestra la verdad en tu cara. Y tres, te hace reflexionar, es algo que te hace pensar, que te cambia tu comportamiento, que realmente hace que pienses que eres más bonita de lo que realmente piensas y calla esa vocecita que tienes dentro diciendo que no eres tan bonita como crees. Este es uno de los retratos que el artista de FBI hizo basado en la descripción de Lani. Y este es el retrato que hizo de la misma mujer basado en la descripción de otra persona. Como veis, la diferencia es que el retrato descrito por otra persona es más real y más aproximado a la realidad que el retrato descrito por Lani. Aquí tenéis otro de otra mujer, el retrato basado en su descripción y el retrato basado en la descripción de un extraño. Este es otro, el retrato descrito por Shelley sobre sí misma. Ves los labios, la nariz, la barbilla y el retrato en base a la descripción de un extraño sobre ella misma. Ves que todo es más estilizado y más parecido con la realidad. Si no tienes un cliente que te dé un brief y un proyecto basado en una marca, no hay problema. Siempre puedes hacer un proyecto personal. Para ello necesitas un punto de partida. Primero, busca algo que te motive, algo que ames, algo que te apasione, alguna causa por la que quieras luchar o algo que odies, algo que no te guste, algo que quieras cambiar. Piensa algo que afecte a ti personalmente, a tu familia, a la comunidad a la que te perteneces, a tu país, algo que esté conectado con tus valores. A mí, por ejemplo, me apasiona la naturaleza, el planeta, los océanos y odio ver lo que estamos haciendo, destruyéndolo, y cómo nuestros líderes y políticos no hacen nada para protegerlo. Por eso algunos de mis proyectos personales van por ahí. Uso esa pasión y uso mi creatividad para intentar ayudar a concienciar o a cambiar las cosas. Un segundo punto de partida es elegir un enemigo. Nosotros en Activistas, siempre que comenzamos un proyecto, nos preguntamos ¿cuál es nuestro enemigo? En el caso de DAF, por ejemplo,
el enemigo era la falta de autoestima de las mujeres. En otros casos, el enemigo puede ser la apatía, puede ser una ley, puede ser algo, una injusticia, puede ser algo que las personas sientan y quieras cambiar. Siempre la definición de un enemigo te va a ayudar a no solo como punto de partida, sino a juzgar tus campañas y tus ideas, porque al fin y al cabo quieres batir, quieres acabar con ese enemigo. El tercer punto de partida puede venir de un momento concreto. Piensa un momento cultural, piensa una fecha, un día internacional, un evento deportivo, algo que te ayude a considerar hacer algo para aprovechar ese momento, ¿no? Puede ser el Día del Orgullo, puede ser el Día Mundial de la Tierra, puede ser la final de la Champions, puede ser cualquier cosa que te dé pie a hacer algo y que aproveche ese contexto, ese momento y la necesidad, los medios de hablar de esos temas para generar un proyecto en base a ese momento, ¿no? Nosotros en Activista, algunas de nuestras ideas, por ejemplo el Same Team Jersey, que era una iniciativa propia, surgió de un momento concreto, que era por un lado el Mundial que estaba sucediendo en Rusia y el Mes del Orgullo. Esos dos eventos sucediendo al mismo tiempo nos dio la idea o el punto de partida para crear el Same Team Jersey. En nuestro proyecto Don't Choose Extinction para las Naciones Unidas, el momento fue el COP26, esa conferencia sobre el clima que reunía a los líderes políticos globales para tomar decisiones contra el cambio climático. Ese momento era importantísimo para comenzar a acabar con los subsidios a las energías fósiles y por tanto ese momento dio a las Naciones Unidas y a nosotros la oportunidad de crear algo para poner presión a los líderes y tomar las decisiones correctas para nuestro planeta. Don't Choose Extinction fue la campaña más ambiciosa de las Naciones Unidas, la más grande y la más urgente. Surge de un brief muy claro, también muy sencillo por parte del cliente, acabar con los subsidios a las energías fósiles. Hablamos con economistas, con expertos en cambio climático y todos dijeron lo mismo. La primera cosa que tenemos que parar, si realmente queremos parar las emisiones y llegar a los objetivos de reducir el calentamiento global, es acabar con los subsidios a energías fósiles. Por otro lado, teníamos un momento increíble, una oportunidad perfecta para comunicar y para lanzar nuestro mensaje, que era el COP26. El COP26 son las conferencias sobre el clima y el cambio climático que reúne a los líderes globales. Lanzamos la campaña 3 días antes para apoyar, para dar a entender a la opinión pública y contar lo que son los subsidios a energías fósiles, un tema complicado, y que la opinión pública pusiese presión en los políticos para que cambiasen la agenda porque los subsidios no hacían parte de la agenda y así no elegir la extinción. La idea fue muy sencilla. Queríamos traer a un outsider, alguien que viese lo que estamos haciendo al planeta desde un punto de vista diferente al nuestro, al humano. Pensamos en un extraterrestre. Imagina si mañana un extraterrestre aterriza en nuestro planeta y ve lo que estamos haciendo. Pensaría, estos humanos son estúpidos. Están acabando con su propio hogar, con su propio planeta. Después pensamos un poco más y dijimos, ¿por qué no, en lugar de un extraterrestre, un dinosaurio? Los dinosaurios son expertos en extinción y son parte de la cultura popular. Por eso pensamos que el dinosaurio era el vehículo perfecto para transmitir nuestro mensaje. Así nació Frankie el dinosaurio. Un dinosaurio que invadía la Asamblea General de las Naciones Unidas y daba un speech para toda la humanidad. Nos decía, nosotros al menos tuvimos un asteroide. ¿Cuál es vuestra excusa? Frankie fue portada de periódicos, su mensaje se tradujo a 59 idiomas y grandes celebridades le dieron voz. Por ejemplo, la versión inglesa fue Jack Black, el actor. La imagen de un dinosaurio en el podio de las Naciones Unidas obviamente viajó muy rápidamente por todos los medios de comunicación del mundo. Pero lo más importante es los mensajes que nos llegaban de amigos que decían que su tío, su abuela, su madre le acababa de pasar el speech de Frankie por WhatsApp. Eso es lo que queríamos hacer. Queríamos que un tema tan complejo como los subsidios a las energías fósiles se convirtiese en un viral, que la gente lo compartiese y que hablase de ello, porque de eso se trata, al final, de hacer popular un tema complejo y de esa forma poner presión
a los líderes políticos para que tomen las decisiones correctas. El dinosaurio Frankie pasó a ser parte de la cultura popular. Las oficinas locales de las Naciones Unidas lo activaron de formas diferentes. Por ejemplo, en Turquía, una cantante muy popular allí puso en su último videoclip imágenes del discurso de Frankie. En otros países, Frankie apareció en lugares tan emblemáticos como Times Square, por ejemplo en Estados Unidos. En China, en lugar de pedir a una celebridad dar voz a Frankie, lo que hicieron es usaron 500 voces diferentes y por una tecnología las juntaron y le dieron una voz de la voz del pueblo al dinosaurio. Cada país lo hacía de una forma diferente, lo implementaba, lo activaba de diferentes formas. Al final el resultado fue que Frankie fue noticia en 98 países del mundo y a día de hoy Frankie sigue apareciendo en festivales de música, en eventos importantes de cine, en eventos deportivos. Es una campaña que comenzó en el 2020 y va a seguir durante varios años. Frankie se ha convertido en un político más, digamos, en un embajador más de las Naciones Unidas, así como otras celebridades. Por ejemplo, el otro día Leonardo DiCaprio, de forma inesperada, compartió el mensaje y apoyó a Frankie. Esas son ideas que surgen para un momento determinado como el COP26, pero que tienen una vida larga, ¿no? No son campañas, no es una campaña. La publicidad tradicional suele tener una vida muy corta, la lanzas, el tiempo de emisión y acabó. Las grandes ideas son las que son más grandes que tu propia planificación de medios, que van más allá, que acaban siendo parte de la cultura popular. Y eso es lo que ha sucedido con Frankie el dinosaurio. Otro punto importante para hacer tu proyecto personal es hacerlo personal, muy personal. Como dicen los ingleses, make it personal. La creatividad surge de nuestro cerebro, pero también el corazón, el alma, las tripas, el estómago. Todo ayuda a nuestra creatividad. Cuanto más sientas lo que haces, más personal será, y más te afectará y más usarás tu pasión para desarrollarlo. Piensa en los artistas que usan su pasión, sus obsesiones para desarrollar su trabajo. Piensa en los pintores, en escritores. La pasión y la obsesión es la gasolina de la creatividad. Para este curso vamos a elegir proyectos personales que yo he hecho en el pasado como referencia, como ejemplo para seguir los pasos creativos y darte guías para que tú desarrolles tu proyecto final. En la siguiente lección vamos a ver cómo surgió el momento y el contexto del proyecto MarsAx.